Lo que vamos a estudiar es un Maimer del Frierdiker Rebbe, es un Maimer del Rebbe anterior, del año 1940, Shin Taf. Esto es el año que el Frierdiker Rebbe, llegó a los Estados Unidos. En general, los discursos hasídicos del Frierdiker Rebbe de esa época son un poco más fáciles. No quiere decir que es una pavada. Este no es un Maimer difícil, no es un discurso difícil ni nada por el estilo. De hecho, a propósito, en este caso está con puntitos, es una edición que está con puntitos para que les sea más fácil leer. Ahora bien, no voy a leer la parte en Lashon Kodesh, en hebreo, porque me parece que se van a terminar mareando. Si yo leo el hebreo y después traduzco, traduzco, no queda ni la lectura ni lo que traduzco tampoco. Entonces yo voy a leer directamente en castellano, pero tipo traducción online. Pero la idea es que vayan siguiendo en el texto. Y si hay algunas palabras que son tipo clave, importante, etc., se las anoten arriba del texto y lo vayan repasando. Este es un Maimer de Purim. ¿Cuánto vamos a hablar sobre Purim? Casi nada. ¿Por qué? Porque la idea no es explicar qué es Purim. Intuyo que después de tantos años, ya saben que en Purim leemos la Megila y estamos felices y algunos se emborrachan y qué sé yo, qué sé cuánto, más allá de si está bien o no está bien. Sino que lo que vamos a estudiar es qué representa el milagro de Purim. ¿Cuál es realmente BM, es el milagro de Purim? Y en realidad lo que vamos a estudiar es qué es el Golus, qué es el exilio, que es lo que estamos viviendo ahora y que se acabe rápido en nuestros días. Vamos a empezar. La mayoría lo voy a leer de vuelta en castellano, pero algunas partes vale la pena leerlo en hebreo. Arriba de todo, lo que tienen es tipo la introducción, Besiata Dishmaya, con la ayuda de Hashem, Purim Shin Taf, que dice que Frierdiker Rebbe dijo este Maimar en Purim. ¿Cuánto tiempo habrá llevado decir este Maimar? No creo que más de media hora. Los Rebbeim hablaban tipo en Yiddish, y a veces, depende del Maimar, más rápido, a veces más lento, pero hablaba. Dicen del Mittel Rebbe que decía como 10 horas, Hasides. Imagínense estar sentados. ¿Esto tardó media hora? Más o menos. Yo no creo que haya tardado mucho más. Y porque hay que estudiar, hay que entender. Bien. Vamos. Este Maimer está basado en un pasuk, en un versículo de la Megila. Balayla ha'hu nodedah shenas hamelech. En aquella noche, dice la Megila, nodedah como que se movió, literalmente, como que el rey no podía dormir, tenía insomnio. El rey Sahashveiro, ya vamos a ver, la historia de Purim creo que la conocen. Vayomer, sigue el pasuk. Lehovi sefer azichroi divrei yomim. Entonces el rey, como no podía dormir, dijo que traigan el libro de las memorias del rey. Léanme, y si me leen hasta que me aburre, me duermo. Ese es el pshat bien simple, bien básico de lo que pasó. Si conocen la historia de Purim, al rey le empiezan a leer y le hablan de Mordejai, que le salvó la vida. Entonces el rey pregunta, ¿y qué hicieron para Mordejai? Y le dicen, no hicieron nada. Y bueno, ahí sigue toda la historia de Purim. Dice en Minhag Maharil, el Maharil fue un rabino, año 1300, 1400, que es la base, los libros de él son la base de todos los minhagim, las costumbres de los ashkenazim. Está todo basado en el Maharil. El Maharil escribe que a partir de que vos estás leyendo la Megillah y llegás a Balayla o Hahu, en aquella noche tenés que levantar la voz. Tipo, está el Hazan, lo que sea, leyendo la Megillah. Cuando llegas ahí, empiezas a leer más fuerte. Cuando lees la Megillah. Tenés que leer más fuerte, tenés que levantar la voz. ¿Por qué? Porque ahí está Ikaranez. Esto es lo principal del milagro. En aquella noche, ahí es el milagro, eso es Purim. Ese es el milagro de Purim. Entonces decirlo más fuerte. Ok, esto es lo que escribe Maril y esto es lo que hacemos en la práctica. Si prestan atención, cuando lleguen al Balay Lahu van a ver que el tipo levanta la voz. Después uno sigue leyendo porque si no, no te da la voz para gritar, pero levantás la voz un poquito. Tenemos que entender, pregunta el Frierdiker Rebbe. ¿Qué es esto de que el rey no podía dormir? Tenía insomnio y estaba despierto. ¿Y por qué esto es el milagro principal? Que esa noche el tipo no podía dormir. Flor de milagro, ¿no? ¿Cuál es el milagro? Aparentemente el milagro principal es la petición de Esther y las súplicas de Esther, fuimos vendidos yo y mi pueblo, bueno, en castellano dice mi pueblo y yo, en hebreo no está mal decir yo y mi pueblo, etc. Ese es el milagro.
¿Se acuerdan que Esther se presenta después de 3 días de ayuno? Imagínense, la gente no presta atención, pero ¿cómo queda uno, o una, en este caso es Esther, después de no comer durante 3 días? Tipo, muy lindo el punim, la cara no habrá estado muy linda. Y Esther tenía como 70 años, era medio amarillenta, pero al rey le gustaba. Y Esther se presenta ahí frente al rey, y la ley era que cualquiera que se presenta frente al rey sin ser llamado, pena de muerte. Entonces, ¿el milagro cuál es? Que Esther se presentó toda demacrada, hecha bolsa básicamente, y sin embargo el rey dijo: ¡qué linda! Vení, contame, ¿qué puedo hacer por vos? Ese es aparentemente el milagro. ¿No se podía dormir o que Esther fue? Bueno, el Rebe pregunta, aparentemente el milagro es que Esther fue bien recibida a pesar de la situación, pero eso no es lo que dice el Maharil. El Maharil dice que el milagro es que el rey no podía dormir. ¿Ese es el milagro? ¿Qué milagro es ese? No es que el Rebe está cuestionando al Maharil, el Rebe quiere entender al Maharil. Queremos entender por qué él dice que el milagro principal es que no podía dormir. A mí me parece que el milagro principal es otro, pero evidentemente no es ese, porque el Maharil dijo otra cosa. Sin embargo, el asunto es así. Está escrito en Yalkut Shimoini, un libro de Midrashim. Dice así: en aquella noche se movió, entre comillas, el sueño del rey. ¿Quién es el rey? Cuando uno lee Megilas Esther, no es Ahashveirosh. Malko Sheloilam, es Dios, Hashem. Ese es el rey. El Midrash dice que el rey no podía dormir. Entre comillas, Hashem no podía dormir esa noche. Entonces, la pregunta obvia es: ¿acaso existe sueño, dormir frente a Dios? ¿Dios duerme? Y esto no es una pregunta, digamos, del rey ni nada por el estilo. Decimos en Daven, en el Tehilim 121, Lo yondum velo ishan shemer Israel, no duerme, no dormita el guardián de Israel. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre que Dios duerme? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir el Midrash cuando dice que Dios no podía dormir? Entonces el Midrash explica, sino que la cosa es así. Cuando el pueblo de Israel son pecadores, Dios se hace el dormido. Como que mira para otro lado y chao, arréglense muchachos. Como está escrito, ¿por qué dormís, Dios? Dice el Salmo. Y por el otro lado, cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, no duerme ni dormita. No es que Dios duerme, no necesita dormir, no se cansa ni nada por el estilo, se hace el dormido. Ok, tenemos que entender, pregunta el Rebe, ¿qué significa que Dios duerme? ¿O que se hace el dormido? ¿Qué representa eso? ¿Y por qué esto depende en la práctica de lo que nosotros hacemos? Si nosotros nos portamos bien cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, entonces Dios está, entre comillas, despierto. Y cuando el pueblo de Israel pecan, entonces Dios está, entre comillas, dormido. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Vejine, estamos en la línea que empieza casi en la mitad de la página, que Yoshen. Vejine, ahora bien, despierto y dormido significa cómo se revela Giluim. Ahora explica, el Rebbe mismo va a explicar qué es esto, ¿sí? Revelaciones de arriba. ¿Qué significa una revelación divina? ¿Qué es todo esto? Despierto significa una revelación de luz esencial. Dormido significa que hay una revelación, pero no es luz esencial. Es lo más exterior de la persona. El Rebbe lo va a explicar ahora, pero esto es mucho más simple de lo que parece. Las palabras pueden ser que sean medio raras, pero es mucho más simple. Cuando vos ves a tu casa y yo qué sé, tu papá, tu mamá están durmiendo y te encontrás, está ahí acostado en la cama durmiendo. Ok, ¿ese es tu papá? Sí. Si le preguntabas, papá, ¿me explicás el Tanya capítulo 32? ¿Te lo va a explicar? No, Shlufen, está durmiendo. Papá, ¿me explicás? Nada. Papá, necesita nada, Gornish, hasta que lo despiertes. Bueno, pero mientras está durmiendo, ¿pero es tu papá o no? Sí. ¿Está ahí o no? Sí. ¿Está vivo o no? Sí. ¿Pero te da bolilla? No. Está durmiendo. Eso significa que se revela, pero lo que se revela es lo más exterior de la persona. No le puedes hacer preguntas, no le puedes decir ni que lo querés, ni que no lo querés, ni que estás enojada, ni que estás contenta, ni lo que necesitas, ni lo que no necesitas. Está durmiendo. ¿Pero está o no? Sí. Quiere decir, ¿qué se revela de él? Bueno, el hecho de que está ahí, qué sé yo, pero no puedo tener un intercambio de una conversación con él. Imposible. O con ella, es lo mismo. Eso es lo que el Rebbe acá llama Hitzoy Niusaor, lo más exterior de la luz. ¿Qué quiere decir exterior? ¿Qué? Está ahí, pero no me puedo relacionar con eso.
Ahora, si está despierto, le preguntás, hola, ¿cómo estás? ¿Me explicás esto? ¿Me das plata para comprar aquello? Y podés tener una conversación, ida y vuelta. Eso es pnimius, eso es lo más profundo en las palabras de este discurso, Gilu Yor Atzmi, una revelación de la luz esencial. El Rebbe va a explicar esto con sus palabras. Sí. Es decir, podés tener una relación pnimi, esencial, más profunda. Tipo es clásico, si vos le sonreís a tu papá, hola, ¿cómo estás? Tu papá te sonríe. Bueno, sonreíle cuando está durmiendo. ¿Te va a sonreír? Sigue durmiendo. Y si no tenés una relación más profunda con él. Ok, el Rebbe cita acá para explicar esto una cita en realidad de Ioiv. Es un versículo de Ioiv, pero que Hasidus lo trae en innumerables lugares para explicar, y esto es uno de los fundamentos de Hasidus. Mi besari egezeleka. De mi carne voy a percibir divinidad. Esto lo dice Ioiv, no sé si leyeron alguna vez el libro de Ioiv, no sé si leyeron alguna vez el Tanaj. El libro de Ioiv es uno de los últimos libros del Tanaj. Es un libro muy difícil, muy duro. Ioiv tenía todo, tenía dinero, tenía hijos y qué sé yo, y después Dios lo prueba. Le mata a todos los hijos, le saca todo el dinero, le llena de enfermedades. Y todo el libro de Ioiv gira en torno a cuál es la actitud de Ioiv al respecto de su relación con Dios. Pero bueno, es un libro muy interesante y muy complicado porque es muy filosófico. Pero Ioiv básicamente lo que está diciendo es de mi carne, de cómo me va a mí, yo puedo entender a Dios. Bueno, Hasidus toma esto y dice, vamos a analizar la relación de la neshama, del alma, con el cuerpo. Vamos a analizar cómo el ser humano funciona y así vamos a entender a Dios. Cómo Dios funciona. ¿Por qué? Porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de mi carne voy a percibir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Así como es en el hombre aquí abajo, y hombre y mujer es lo mismo, obviamente. Así como es en el hombre aquí abajo, que cuando la persona está despierta, sus fuerzas y sus sentidos, y también las vestimentas del alma, que son pensamiento, palabra y acción, están reveladas y están bien proyectadas y tienen un efecto en el mundo, cada fuerza según su asunto. Por ejemplo, el alma tiene fuerza para ver, el alma tiene fuerza para escuchar, fuerza para oler, qué sé yo. Mientras estás durmiendo, nada de esto está funcionando. ¿Quiere decir que estás muerto? No, no estás muerto, ya terminamos. No estás muerto, pero en realidad no estás consciente plenamente, no estás viendo nada, no estás escuchando nada, no estás oliendo nada, ni nada por el estilo. Entonces, la vez que viene empezamos de acá de vuelta, pero el punto es entender que en el ser humano hay fuerzas, hay sentidos, hay capacidades que están activas cuando estás despierto y no están activas cuando estás durmiendo. Simple, nada filosófico, ni nada por el estilo. Un tipo durmiendo, le podés hablar y no te escucha. Le podés poner un dibujito en la frente, ¿ves? Qué lindo dibujito que hice yo, y no lo ve. ¿Qué? Porque ya no ve nada, es ciego. No, está durmiendo. Entonces las actividades de él no son en realidad activas, las capacidades de él no están activas. Mi carne significa mi vida, mi cuerpo, mi ser. De ahí, como yo funciono, voy a entender cómo Dios funciona. No carne por la carne propiamente dicho.